Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes en la sesión de hoy. Yo soy José Monterrosa, en representación de Tecnalia Colombia. Estoy para dirigir la sesión de hoy. Básicamente vamos a hablar rápidamente sobre el reto de Ciudad 3, Ciudad Aeroportuaria, que es una iniciativa que se viene desarrollando desde la Oficina del Laboratorio de Ciudad de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá. Y más allá de explicar rápidamente en qué consiste este reto, cómo están configurados sus términos de referencia y demás anexos, la idea es poder responder unas preguntas que estuvimos recibiendo días para que pues, todos tengan acceso a la información en vivo. Y al final de la sesión vamos también a abrir un espacio para que todos los asistentes que nos acompañan puedan hacer sus preguntas y que las podamos responder en vivo con el equipo que nos acompaña tanto desde la Secretaría Distrital de Planeación como desde Tecnalia Colombia. Entonces, para continuar, esta es la agenda del día propuesta. Vamos a hablar básicamente, a dar una bienvenida desde el Laboratorio de Ciudad de la Secretaría Distrital de Planeación. Acto seguido vamos a hablar sobre el contexto y la problemática que está alrededor de la política de Bogotá Ciudad Aeropuerto. Posteriormente hablaremos de la presentación general del reto. Luego les vamos a explicar rápidamente cómo pueden participar y enviar sus postulaciones en este reto. Y como les comentaba al final, pues la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, para continuar, le doy la palabra a Gabriel Millán, director de la Oficina de Laboratorio de Ciudad de la Secretaría Distrital de Planeación. José, muchas gracias y muchas gracias a los asistentes que están, los de 20 asistentes que están acá. Para nosotros es un gusto tener esta acogida en este tipo de espacios, cada vez es mayor. Este reto, tal como lo comentaba José, es el tercer reto de ciudad que estamos lanzando acá desde el Laboratorio de Ciudad de la Secretaría Distrital de Planeación. Eh, Y agradecemos el interés porque esto es una apuesta no solo del laboratorio, no solo de planeación, sino de todo el distrito, por la innovación pública, por la innovación urbana y por trabajar también y construir ciudad entre los distintos actores que nos vemos involucrados, impactados y vivimos en ella todos los días. Entonces, muchas gracias por estar acá. Les vamos a contar un poco sobre qué son y qué no es un reto de ciudad para que tengamos eso de base y lo tengamos claro. Em, Porque esto es muy importante la manera en la que funcionamos. Esto no es una típica convocatoria o una típica licitación que se hace para encontrar una solución, em, sino que nosotros trabajamos alrededor de problemas y desafíos de ciudad. Y en ese mismo sentido, lo que ustedes van a ver a lo largo de la presentación, no es que nosotros les vayamos a decir necesitamos una silla o un producto específico, sino que les vamos a comentar cuál es la situación que queremos solucionar entre todos, la razón por la cual los estamos convocando, eh, pero además cuáles son esos mínimos que nosotros consideramos que son necesarios para que esto se pueda solucionar. Entonces, es muy importante tener claro que un reto de ciudad eh, es todo un proceso de innovación pública abierta, ¿no? Donde trabajamos no solo desde la administración pública y la institución, sino con los distintos actores que se ven involucrados en este reto de ciudad y donde buscamos soluciones que tengan un impacto ciudadano, que involucren a todos los actores de la ciudad que sean impactados por el problema, pero además que sean soluciones innovadoras basadas en datos. Y esto es muy importante porque el hecho de que esté basado en datos nos permite que sea mucho más verídico lo que estamos atendiendo y lo que estamos analizando. De acá no esperamos que salga una solución que nos permita arreglar la ciudad por completo, pero lo que sí queremos es que dentro de estos procesos de innovación tengamos unos productos mínimos viables, unos prototipos que nos ayuden a enfrentarnos a estos problemas que no son comunes en la ciudad, ver qué otras maneras, y para eso están ustedes y los solucionadores, los que se postulen para proponernos soluciones que ustedes vean viables para este proyecto, para este problema.
y que podamos construirla entre todos. Entonces, eso es un reto de ciudad. Al final, como lo que obtenemos son productos mínimos viables y prototipos, esto llega al final a una fase de escalabilidad para que tenga un mayor impacto ciudadano, que no es un reto de ciudad y que es muy importante tenerlo en cuenta. Problemas que tengan ausencias de datos, que todavía no nos permitan tener un diagnóstico claro de cuál es la situación del territorio o que busquen simplemente solucionar una gestión operativa, que eso es algo que nos corresponde a nosotros como institución. No son procesos para probar nuevas tecnologías sin un propósito. En el día a día el mundo se mueve a toda velocidad y salen un montón de nuevas tecnologías. Acá no buscamos probar por probar, sino realmente probar con un propósito que ayude a mejorar la calidad de vida en la ciudad. No son medios para posicionar una idea, marco, postura o política, y esto es muy importante porque esto no es, si bien tenemos recursos y esto es una apuesta por la innovación en este plan de desarrollo en esta administración, buscamos que esto trascienda en el tiempo y que realmente el impacto que se genere vaya mucho más allá de una administración de un par de años, sino que funcione en el quehacer del día a día y en la construcción de ciudad. Y finalmente, no es un reto de ciudad aquellos aspectos que comprenden factores externos o que se salen del control de la entidad. Esto teniendo en cuenta que nosotros como sector público pues debemos también responder a las necesidades y a la construcción de ciudad y todo aquello que sea externo a esto, que se salga de nuestro manejo, pues de una u otra manera es muy complejo trabajarlo porque no vamos a poder garantizar realmente la solución a lo que se necesita. Em, Siguiente, por favor, diapositiva. Acá ya le voy a dar la palabra al equipo de la Subdirección Local de Occidente y al gerente del programa de Bogotá Ciudad Aeropuerto, Santiago Carvajal, para que nos cuente un poco más sobre la situación de esta zona de la ciudad y el programa como tal que se viene trabajando. Santiago, todo tuyo. Buenas tardes, Gabriel. Muchas gracias y gracias a Tecnalia por la coordinación de este espacio. Como menciona Gabriel, bueno, soy Santiago Carvajal, gerente del programa Bogotá Ciudad Aeropuerto. Es un programa legado de la administración distrital. Es la primera vez en la historia de Bogotá que la planeación y gestión del aeropuerto con su entorno urbano regional queda plasmado de manera prioritaria en un plan de desarrollo. Y por eso resultaba tan importante para nosotros, a la luz de lo que es la definición de un reto de ciudad, llamar a todo el ecosistema de innovación a pensar cuáles deberían ser las estrategias que nos permitan a nosotros generar un nuevo desarrollo económico local y regional de impacto continental. Si quieres, avancemos. Es muy importante poner en contexto la situación que nos ha tal vez justificado la razón de definir un reto de ciudad, y es que los aeropuertos a nivel mundial han venido creciendo de manera exponencial. Ustedes saben que las ventajas comparativas y competitivas que tiene hoy el transporte aéreo a nivel mundial respecto a los demás modos de transporte son significativas. Cada 20 años se duplica el número de operaciones, el número de pasajeros movilizados, el desarrollo tecnológico y la oferta hoy de compañías low cost han democratizado significativamente este medio de transporte. Hoy, de hecho, según datos de la IATA, tenemos casi que el 70% de viajeros del país son estrato 1, 2 y 3, lo cual da cuenta un poco de lo que eh, ha resultado ser la gran ganancia tal vez del transporte aéreo en los últimos años, y es tener un segmento de la población cada vez mucho más significativo y que de eso dé cuenta esa democratización del servicio. Además, y a la luz de este crecimiento exponencial, pues Bogotá ha cobrado un papel bastante relevante, y es que hoy tenemos a El Dorado como el primer aeropuerto de carga y el primer aeropuerto de pasajeros en el continente. Nosotros, según datos de Fedesarrollo, hemos identificado que un peso invertido en el sector transporte aéreo genera 3,6 pesos en la economía nacional, y eso es fácil extrapolarlo a la realidad del Dorado, entendiendo que el 80% del total de ingresos que hoy recibe el Aerocivil por cuenta del transporte aéreo los genera el Dorado, y que además el 70% del total de vuelos que pasan por cielos colombianos pasan por el Aeropuerto Internacional El Dorado. Datos no menores que están acá. Esta presentación, por supuesto, pues es
la podemos compartir, pero Bogotá exporta el 8% de su PIB vía aérea, Nueva York siendo una ciudad costera exporta el 9%, México DF 2,5%, Santiago de Chile 1,5%. Esto para demostrar cómo el aeropuerto logra, El Dorado logra jalonar y los demás sectores de la economía, particularmente el sector floricultor, el sector hotelería y turismo, que son sin duda uno de los primordiales sectores que se ven beneficiados por el desarrollo del transporte aéreo. Y Bogotá atiende 4,5 pasajeros al año por habitante, México DF 2, Sao Paulo 3,4 y Londres 12. Si quieres podemos pasar a la siguiente, por favor. Esa realidad potente que tiene hoy el Aeropuerto Internacional El Dorado y su posicionamiento en el continente, lastimosamente contrasta con una realidad muy compleja. Y es que en los últimos, desde que inició el Aeropuerto El Dorado en el 55, por más de 70 años de operación, nosotros hemos planeado y gestionado, y esto es un problema de Estado, o hemos visto el aeropuerto desde una mera perspectiva de transporte aéreo, ocupándonos estrictamente de lo que es la seguridad y la operación aeronáutica. Hemos dejado de lado el entorno urbano regional. Y eso particularmente ha tenido dos efectos demoledores. El primero de ellos es que el 85.000 personas viven alrededor de las pistas de vuelo, en las cabeceras de las pistas de vuelo. Y llegaron allí no con un proceso de licenciamiento formal, sino por el contrario, con un modelo de ocupación de origen informal y espontáneo que compromete la salud de las comunidades vecinas y la operación aeroportuaria. Entonces, la operación hoy del Dorado está restringida, por lo menos en la pista sur, de 10 de la noche a 6 de la mañana, justamente para no generar impactos negativos y nocivos sobre esas comunidades vecinas. Y en la otra problemática de Estado es que tenemos a estas personas conviviendo con el aeropuerto del Dorado, pero comprometiendo su salud y calidad de vida por el impacto acústico que genera hoy el aeropuerto. Evidentemente, la tecnología ha ido mutando y aeropuertos como Aerosucre o Aerolíneas de Colombia pues han venido también actualizando su flota de aeronaves, pero aún así, y según la Organización Internacional de Aviación Civil, no debería existir ningún uso residencial en la mancha de ruido de 65 decibeles. Y hoy en esa mancha de ruido nosotros tenemos 85.000 personas viviendo. Y aquí yo creo que ponemos un poco en contexto la problemática, porque eso sin duda justifica la razón de la movilización del Estado, pero además la pérdida de oportunidades en no capturar lo que significa tener el aeropuerto más importante del continente en términos territoriales. O sea, ¿por qué no hemos sido capaces de localizar empresas y un tejido productivo de alto valor y alta jerarquía que esté en línea de acorde con las necesidades particulares del transporte aéreo? Y aquí hemos indagado sobre qué tipo de empresas ancla podrían llegar, si Amazon, Mercado Libre, FedEx, todos los grandes actores, estas grandes empresas que vienen localizándose o buscando a dónde llegar en el continente. Sin duda Bogotá se convierte en una alternativa, pero la restricción hoy que tenemos de suelo urbano también se convierte en una condicionante. Y es ahí donde tal vez se justifica o se pone en perspectiva nuestros retos. Si quieres, pasemos, por favor. Nosotros tenemos dos pistas de vuelo, las dos con casi 3.800 metros, y tenemos un área de influencia directa que define el aerocivil de acuerdo con esta curva de ruido de 65 decibeles, y en teoría o en términos normativos se debería restringir los usos residenciales, es decir, no se permiten los usos residenciales, pero en términos fácticos lo que tenemos en el entorno urbano son usos residenciales. Entonces, estas 85.000 personas que viven en la mancha de ruido, como pueden ver en estas fotos, que son viviendas que fueron producto de un proceso de autoconstrucción, pues están llamadas a empezar un proceso de reconversión del suelo. Por un lado, el mercado ya ha venido haciendo lo suyo y unos sectores como Puerta de Texas, San José, incluso alrededor de la Lona, el tramo centro, han venido cambiando esos usos residenciales hacia bodegas, hacia actividades económicas, pero no necesariamente la expectativa y el rigor que nosotros nos estamos imaginando. Por eso resultaba fundamental, a la luz de lo que puede ser una propuesta disruptiva y creativa con un reto de ciudad, empezar a cerrar las brechas de información y en esa asimetría de lo que espera y las expectativas que tienen los propietarios del suelo y las expectativas de las empresas actuales y potenciales, cómo empezamos a garantizar que esos intereses se armonicen. Siguiente, por favor.
nosotros hemos hecho una senda de concurrencia que creo que no es menor y a la luz de la fractura de proyectos que lastimosamente han condenado a Bogotá cada 4 años a estar con estudios y diseños que después se engavetan porque pasan o hay traslapes de gobiernos de oposición que sin duda tienen un costo importante para el ciudadano de a pie. Lo que hemos intentado desde acá es conservar y cuidar el largo plazo de Bogotá con una visión de Bogotá ciudad aeropuerto que busca justamente que esa trascendencia entre los gobiernos de turno pues se supere y se consolide en el largo plazo. Desde los últimos avances particulares que hemos tenido, la priorización en el POT de Bogotá, el decreto 555, donde están nuestras actuaciones estratégicas. En 70 años de operación, Bogotá no había recibido ningún recurso por cuenta de la operación del Dorado y hoy tenemos una ley, que es la Ley de Crecimiento Económico, que definió la contraprestación aeroportuaria. Ahí, a la luz de la explotación de esta infraestructura y los recursos que le genera el concesionario PAIN al Aerocivil, el 20% de esos recursos le corresponden a Bogotá y ese recurso sin duda resulta muy importante para nosotros porque con ello cerramos financieramente la calle 13, avanzamos en la formulación de la actuación estratégica de Distrito Aeroportuario Engativá para empezar a habilitar suelo y estamos en este año coliderando con Renovo la formulación de la actuación estratégica de Distrito Aeroportuario Fontibón. Pero además yo creo que el dato no menor era que teníamos en nuestro plan de desarrollo ese programa de Bogotá Ciudad Aeropuerto que nos permite la articulación de 3 entidades del distrito, donde está la Secretaría de Desarrollo Económico, Movilidad, Hacienda, Hábitat, Renovo, el Instituto Distrital de Turismo, el DADEP, la empresa Metro, Transmilenio, el IDU, por supuesto, Planeación, y todas ellas en virtud de aunar esfuerzos y recursos en el mismo territorio que resulta a todas luces estratégicos, que siempre se definió así desde los instrumentos de política, pero que nunca encontramos herramientas o mecanismos efectivos para, como les decía, cerrar esa simetría de información entre las expectativas, intereses, temores de los propietarios y lo correspondiente también con el tejido empresarial. Hoy tenemos ese decreto 050 que permite poner en marcha nuestro modelo de gobernanza colaborativo y multinivel, y ahí hay actores importantes de otros sectores, como puede ser la Universidad Externado, que estamos lanzando la Escuela de Bogotá Ciudad Aeropuerto, el SENA, que vamos a montar un centro de formación aeroportuario para que justamente estemos formando y generando capital humano especializado acorde con las necesidades particulares de las empresas. Esto lo ha venido haciendo muy bien la Universidad de Querétaro y movilizando cerca del 3% nomás del tamaño del mercado que hoy tiene el Dorado. Y nosotros teniendo todo este potencial, pues habíamos dejado un poco de lado la agenda de productividad y competitividad, poniendo en el foco de la discusión a nuestro aeropuerto, que nos hace una ciudad portuaria, por supuesto. Avancemos, por favor. Y aquí, pues sin duda, y un poco como lo comentaban José y Gabriel, el reto lo que busca es cerrar esas brechas de información que tenemos hoy con expectativas, intereses, temores, barreras y capacidades de los moradores, de los propietarios del suelo, cómo garantizamos que puedan haber proyectos asociativos que los vinculen a ellos y que permitan incluso vender sus predios en el marco de lo que puede ser una atracción de inversión para que las empresas, tanto las actuales que están allí, que se quieren expandir, si quieren relocalizarse, y las nuevas que puedan llegar a Bogotá entendiendo la ventana de oportunidad que significa tener el Dorado en el mercado global, pues también cómo cerramos esos dos universos que lastimosamente no hemos podido conciliar y que ha tenido unos efectos que condenan tanto a la operación del Dorado 24/7, porque no la tenemos y aún así somos el primero de América Latina, pero al mismo tiempo a las comunidades vecinas que están sometidas a los impactos negativos y externalidades, pues como les decía, negativas de la operación del Dorado. Es allí donde es muy importante como empezar a revisar cuál es el catálogo de productos que podríamos tener que llamen la atención tanto de los propietarios como de los empresarios y el reto de ciudad justamente cobra sentido para empezar a hablar de una reconversión de suelo residencial, actividades económicas afines con la operación aeroportuaria para generar ese escenario pierde-pierde y reconvertirlo también en un escenario gana-gana donde el Dorado puede operar 24/7 y el entorno inmediato pues tiene unos encadenamientos productivos o unas empresas de alto nivel que están bastante próximas y que empiezan a configurar clústeres o encadenamientos que están
justamente alineados con la cercanía al Dorado y que por supuesto pues resultan a todas luces óptimos, entendiendo que no necesariamente se tienen que localizar hacia la 80 o hacia la 13 o en el entorno metropolitano, sino que aquí deberían haber, como les decía, empresas que puedan sin duda optimizar sus procesos de producción a la luz de la proximidad del aeropuerto. Vamos. Bueno, perfecto, Santiago, muchas gracias por tu intervención. Entonces, como comentaba Santiago, a partir de este contexto y de esta situación que se está presentando entre moradores, propietarios del terreno y el potencial que tiene toda la zona de influencia directa del aeropuerto de cara al desarrollo económico de la ciudad desde el laboratorio de ciudad se vino trabajando la estructuración de este reto y pues le voy a dar la palabra a Gabriel de nuevo para que nos comente esta aproximación al reto. Gracias, José. La palabra acá, tal como les comentaba desde el inicio de la manera en la que funcionan los retos de ciudad y lo que les estaba comentando Santiago, no trabajamos alrededor de una solución específica, sino de un problema para el cual buscamos soluciones y propuestas que nos ayuden a resolverlo. Entonces, este problema que ustedes ven acá, esta pregunta de cómo facilitar el proceso de reconversión asociativa de usos en la zona de influencia directa aeroportuaria, precisando las condiciones que permitan la vinculación de los moradores, los propietarios y los empresarios en la transformación del entorno aeroportuario, es justamente el reto que queremos solucionar. Después de un largo proceso de muchas sentadas, pensadas, análisis del problema, todo lo que Santiago les estaba comentando y los datos que estaba poniendo de precedente para esto, llegamos a la conclusión de dos líneas de trabajo en las cuales este reto se enfoca. La primera línea de trabajo se relaciona justamente con la información limitada y la disponibilidad que existe en cuanto a la preferencia de los moradores, de los propietarios del suelo de la zona de influencia directa aeroportuaria respecto a la reconversión, al proceso de reconversión que se va a dar en la zona. Estas personas son los dueños de los predios, muchos son residentes, pero pues acá el foco es justamente aquellos que tienen usos residenciales y que se deben reconvertir. Y hay una segunda línea de trabajo que se relaciona más del otro lado de los otros actores, que son aquellos empresarios y aquellas actividades económicas que tienen un gran potencial de ser ubicadas en esta zona, para además aprovechar todo el encadenamiento productivo que se genera gracias al aeropuerto, con todas las bondades que Santiago comentaba hace un momento, y pues el posicionamiento que tiene esta infraestructura dentro de la ciudad, y no solo Bogotá y el país, sino también la región como lo es Latinoamérica. Entonces tener muy claro el potencial que que tiene esta zona de la ciudad para acoger ciertos productos inmobiliarios y ciertos usos que beneficien no solo al sector privado, sino además a toda la ciudad con lo que necesita. Acá ustedes ven a mano derecha los actores afectados, los directamente afectados. Están claramente los moradores propietarios de la zona que se ubican en la zona de influencia directa aeroportuaria, que tienen afectaciones de salud. Santiago ya lo comentaba, justamente por la operación del aeropuerto. Están también los empresarios de actividades económicas con un potencial de poderse ubicar en esta zona de la ciudad, que no tienen una información del todo precisa, completa tampoco todo el día. Esto se está moviendo, y saber las preferencias y decisiones de los moradores pues es muy complejo, y esto también ralentiza y dificulta el proceso que se podría dar ahí para ubicarse en esta zona. Y finalmente pues está la Subdirección de Planeamiento Local de Occidente, que son quienes impulsan este programa de Bogotá Ciudad Portuaria, y que tienen la finalidad de trabajar directamente en la reconversión de este suelo y de esta zona de la ciudad. Entonces, teniendo esto presente y estas líneas de trabajo, estas dos líneas de trabajo, lo que nosotros les mostramos acá y que ustedes también van a poder encontrar en los documentos, en la ficha reto que está dispuesta en la página web y en los distintos documentos, son unos mínimos esperados de la solución. Acá nosotros no les estamos diciendo qué necesitamos específico de solución, les estamos diciendo cuáles son los mínimos para que ustedes puedan proponernos
desde el proceso de innovación y desde la expertise de cada uno de ustedes. Entonces, por un lado, lo que buscamos es que la solución logre representar las interacciones entre los distintos perfiles de usuarios, los moradores, las preferencias de los moradores, pero también las necesidades de los empresarios y las entidades públicas, porque esto también tiene una finalidad y es que se pueda consolidar la pieza de ciudad en línea con lo que queremos y tenemos como visión de ciudad. Esta solución debe definir un catálogo inicial de esquemas de asociación, de la participación que puede tener cada uno de los actores, que sirva como punto de partida. Y esto es clave que lo tengan presente porque este catálogo no debe ser estático. El catálogo debe ser dinámico y se debe ir nutriendo a medida que van apareciendo más información de cada uno de los actores, de los moradores. Si van cambiando las preferencias de los moradores, la solución esperamos que pueda recoger justamente esos cambios y esa nueva información que va apareciendo para que el catálogo se vaya nutriendo y también el catálogo pueda ir proponiendo, eh, pues mostrando las distintas propuestas que le puede funcionar a cada uno de los actores. No es lo mismo lo que necesita y le sirve al morador y al propietario del suelo que a alguien que está buscando un suelo para ir y alojarse allá. Y finalmente, la solución debe permitir que el catálogo, tal como les comentaba, se alimente y se amplíe de manera dinámica con los nuevos datos disponibles, sin que esto implique una reestructuración de la solución completa ni el núcleo del modelo. Es decir, debe ser muy maleable para que a medida que vaya ingresando la información, pues esto se puede ir adaptando, pero no que nos toque incurrir en gastos, en esfuerzos y en mucho trabajo que a veces sucede con algunas soluciones tecnológicas que quedan muy robustas y tienen muy poca maniobra de ajuste. Con estos parámetros mínimos, que también los van a poder ver una vez más mucho más desarrollados en la ficha reto y en los documentos que tienen colgados en la página web, esperamos que se vean beneficios para los actores que veíamos que se ven impactados anteriormente. Entonces, para los moradores propietarios del suelo, que tengan claridad de las opciones que tienen y los beneficios económicos también que trae este proceso de reconversión, para los empresarios de actividades afines a la dinámica aeroportuaria, que puedan tener claridad de cuál es el suelo disponible en la zona, más allá también del suelo, este tipo de suelo disponible, qué potencial tiene para acoger nuevos negocios y generar nuevos usos. Y para la Secretaría de Planeación, inicialmente una herramienta que ayude a facilitar el proceso de reconversión, pero más allá también del proceso de la herramienta per se, pues que podamos realmente cumplir nuestra misionalidad de pensarnos y planear muy bien la ciudad y consolidar esa visión de ciudad que tenemos. Santiago, no sé si tienes algo para complementar esta diapositiva anterior. Sí, 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 Gabriel, justo en lo que estás mencionando, me parece muy importante resaltar que debería haber un énfasis en la asociatividad por la configuración predial y de las manzanas que tenemos tanto en Fontibón y en Engativá. Es difícil imaginarnos una renovación sin englobes de predios y en esa medida el punto o el acento en donde podríamos orientar este reto debería ir hacia cómo fomentamos y se promueve la asociatividad entre vecinos para que la reconversión de uso, la renovación, pues sea mucho más fácil y solucionemos esa deuda histórica que tenemos en torno. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, gracias, Santiago, por complementar. Y con base en esto que les hemos comentado, esto es un esquema gráfico que nos ayuda también a profundizar un poco en lo que esperamos de una solución propuesta. Entonces, por un lado, a mano izquierda, lo que ustedes ven es justamente lo que estaba comentando Santiago, que, por ejemplo, los moradores puedan inicialmente saber cuál es el potencial de aprovechamiento del lote, pero también si yo vivo en este lote y tengo un vecino al lado y ambos tenemos la disposición, por ejemplo, de construir un negocio, de ver qué podemos hacer en conjunto, porque además ya se conocen, ya existe un tejido social, pues que puedan saber que pueden englobar sus lotes para que los puedan desarrollar. Y también este catálogo, pues, si bien debe tener un enfoque muy claro y resolver ese tema de la asociatividad y mostrarlo
a los usuarios, también estos otros usuarios que están buscando suelo, pues que puedan saber dónde pueden ubicar esos usos estratégicos. Y a mano derecha, lo que ustedes ven es también un poco a lo que debería responder la solución, y es hacer justamente ese match entre los distintos actores, entonces, entre la empresa privada y los lotes que existen disponibles en la zona de influencia, pero también entre los empresarios y los moradores, e incluso entre los mismos moradores, que ahí es donde se genera justamente también esta asociatividad y esta riqueza que ya existe con el tejido social existente, para que esto se pueda dinamizar, para que no necesiten de un intermediario que venga y les diga, oiga, venga, le hago el negocio, los juntos, los demás, que el distrito no sea el que tenga el panorama y seamos los únicos actores que tenemos el panorama completo de lo que hay en el territorio, sino que ellos mismos, quienes tienen el suelo, quienes quieren llegar, quienes ven oportunidades de negocio, puedan eh, trabajar con los distintos actores para que esta reconversión realmente sea muy eficiente en el territorio y una vez más consigamos la pieza de ciudad Bueno, que necesitamos. Siguiente diapositiva, por favor. que resulta Entonces, que no puedo usar los servicios del banco. Alfonso, ¿tienes el micrófono encendido? Perdón. Entonces, acá ya, José, te doy la palabra nada más para que podamos terminar de ver entonces quiénes se pueden postular y cómo funcionaría dicha postulación. Perfecto, Gabriel. Bueno, pues muchas gracias por tu intervención. Igual también para ti, Santiago. Entonces, básicamente este reto de Ciudad 3 está dirigido a empresas o startups legalmente constituidas. También está dirigido a grupos de investigación asociadas a instituciones de educación, cuyas líneas de investigación pues, estén relacionadas directamente con el proyecto. Pero también está dirigido a personas naturales o equipos de innovadores que se pueden agrupar para conformar precisamente un equipo de desarrolladores que esté interesado en darle solución a esta problemática y a este reto. Básicamente, los perfiles que se requieren para participar es que dentro del equipo haya un coordinador o líder técnico, un software, un desarrollador full stack y un analista de datos. Aquí algo importante y es que no necesariamente se necesita una persona o se requiere que una persona ocupe cada uno de estos perfiles. Hay personas que pueden asumir varios de estos perfiles en simultáneo y es completamente válido. Y a partir pues, de estos equipos, lo que buscamos también es generarles unos beneficios durante el proceso de vinculación al reto de ciudad número 3, que inicia con un acompañamiento técnico especializado. Básicamente vamos a tener un espacio de mentorías dirigidas precisamente a los equipos de solucionadores que estén interesados en participar, en donde vamos a reforzar información técnica sobre la problemática que nos acaba de presentar Santiago, que nos acaba de presentar Gabriel. También vamos a tener unas mentorías enfocadas en cómo podemos sacar adelante prototipos de alguna manera pues alineados con estas iniciativas de innovación que estamos manejando. Tenemos las 3 sesiones de prototipado. Vamos a tener distintos actores, tanto de las oficinas de la Secretaría de Planeación como actores desde Tecnalia para sacar adelante estas sesiones. Algo importante y es que esto también fortalece el relacionamiento con el sector público y el sector privado y en la academia. Y al final lo que realmente buscamos es que haya una contribución directa al problema público crítico que se está presentando. Esto de alguna manera busca mejorar y aumentar la visibilidad del ecosistema urbano en Bogotá y bajo este esquema de GovTech. Adicional, después de que tengamos varios equipos de solucionadores postulados, se va a hacer un panel de jurados en donde vamos a seleccionar una propuesta ganadora que tendrá acceso a un contrato por prestación de servicios por 150 millones de pesos. Y básicamente con este contrato la idea es que el equipo solucionador ganador pueda sacar adelante esa idea de prototipo o esa solución que están presentando y por la cual resulta ganador. Durante toda esa etapa de implementación, pues también van a recibir apoyo técnico por parte de la Secretaría Distrital de Planeación de Colombia y, por supuesto, pues tendrá este equipo ganador un reconocimiento tal como tal y pues una visibilidad y un posicionamiento dentro de la innovación y de GovTech.
Entonces, para explicar esto con mayor detalle, básicamente el reto de Ciudad 3 está organizado en 3 etapas. La primera etapa es la etapa en la que nos encontramos en este momento, que corresponde al lanzamiento del reto y la apertura de la convocatoria. Esta convocatoria está abierta hasta el 26 de enero del 2006 a las 9:59 de la mañana. Y básicamente lo que esperamos durante esta etapa que se encuentra en curso es que los equipos de solucionadores, a través de un formulario que vamos a ver más adelante, entreguen un video de presentación de esa idea de solución que ustedes estarían postulando para participar en el reto. Es un video que no debe durar más de 5 minutos, en donde pues, se expliquen de alguna manera en qué consiste la solución que plantean, quiénes son los integrantes del equipo y otra información que vamos a ver ahora más adelante. El segundo documento que se va a recibir es el documento de postulación, es el anexo número 2. Básicamente es un documento en Word que deben diligenciar con información que ahí está explicada en detalle en los documentos de reto. Y el tercer punto es que deben entregar unos documentos habilitantes. En el caso de que sean empresas o startups, pues hace referencia a los documentos básicos como Cámara de Comercio, RUT, experiencia demostrable, entre otros. Entonces, una vez finalizada esta etapa 1, en donde nosotros vamos a recibir estas postulaciones, vamos a pasar a la etapa 2, que son las sesiones de prototipado. Y aquí, durante esta sesión, vamos a llevar a cabo las sesiones y mentorías que les mencionaba hace un momento. Ya están identificadas las fechas en las que se va a llevar a cabo estas sesiones y mentorías que son presenciales. Se van a realizar el miércoles 4 de febrero, viernes 6 de febrero y martes 10 de febrero en un horario de 7 de la mañana al mediodía. Va a haber un híbrido entre sesiones y mentorías cada uno de estos 3 días. Y al finalizar estas sesiones y mentorías, lo que se espera es que el 23 de febrero estos equipos de solucionadores puedan hacer una presentación mediante un pitch, una presentación de su idea de solución y de prototipo ante un panel de jurados, quienes serán los encargados de seleccionar al equipo que ganador, pues a partir de la propuesta de solución ganadora. Y por último, durante la etapa 3, implementación de la solución ganadora, vamos a celebrar ese contrato por prestación de servicios con el equipo que resulte ganador de la etapa 2, como les mencionaba, un contrato por 150 millones de pesos, que consiste básicamente en que con estos recursos el ganador pueda llevar a cabo y materializar la solución del desarrollo tecnológico que resulta como ganador. Básicamente esto lo estamos dividiendo en 2 etapas. El desarrollo del producto mínimo viable, que estaría desde el 24 de febrero hasta el 7 de abril. Y posterior al 7 de abril, básicamente hasta el 5 de junio, tendríamos unas etapas de implementación, transferencia de conocimiento con la Secretaría Distrital de Planeación, para luego pues darle cierre al reto de ciudad número 3. Entonces, ¿cómo participar en el reto? Básicamente, desde la Secretaría Distrital de Planeación se dispuso de esta página web en donde encontramos toda la información relacionada con el reto. Es esto que estamos viendo acá. Y en la parte de abajo van a encontrar toda la documentación necesaria para que ustedes puedan postularse. Entonces, al inicio encuentran la ficha reto. La ficha reto básicamente es el resumen que incluye la información más detallada de lo que nos explicaba Gabriel hace un momento, la pregunta del reto, cuál es el objetivo, las líneas que se están trabajando, la línea 1 sobre moradores, la línea 2 sobre empresarios, inversiones, algunas conclusiones, antecedentes y demás información relevante que consideramos debe ser tenida en cuenta para que ustedes puedan presentar una propuesta de solución. En el siguiente apartado encuentran los términos de referencia, básicamente son las reglas de juego de este reto de ciudad número 3, en donde pues hacemos énfasis en el numeral 5, que explica de forma más detallada las etapas 1, 2 y 3 que acabamos de mencionar, de lanzamiento del reto, sesiones de prototipado e implementación de la solución ganadora.
aquí en el numeral 5, entonces podemos encontrar también las fechas y el cronograma que ya está estipulado para el desarrollo de cada una de estas sesiones. Y dentro de la información detallada de cada una de las etapas, encontramos también información detallada con fechas sobre las distintas actividades que se van a realizar. En esta oportunidad, pues el día de hoy, 15 de enero, estamos llevando a cabo la sesión de aclaración de dudas, preguntas y respuestas sobre los términos de referencia. Y pues estas son las actividades que siguen, teniendo como fecha o plazo máximo para presentar propuestas el 26 de la mañana, como lo mencioné. Entonces, para que tengan claridad de que en estos términos de referencia encuentran toda la información necesaria para poder participar como solucionadores. Adicional, encuentran un cronograma detallado, una sola hoja, para que tengan la visión completa de las 3 etapas que conforman el reto, y unos formatos y documentos anexos que se mencionan durante los términos de referencia. Y aquí queremos hacer referencia puntualmente en el anexo 2, que corresponde al documento que deben diligenciar con la propuesta, para dejar claridad que para postular la propuesta no necesitan enviar un desarrollo ya previo. Básicamente es el diligenciamiento de estos anexos, la creación del video, y con esto ya pueden postularse para participar en el reto de ciudad número 3. En la parte inferior encuentran los correos del Laboratorio de Ciudad de la Secretaría Distrital de Planeación y el correo de retos de ciudad dispuesto desde Tecnalia para recibir información, comunicarnos con las personas interesadas. Y al final está precisamente el botón del formulario de inscripción, que es básicamente el formulario que deben diligenciar para postular sus propuestas. Entonces, ingresando acá, vamos a encontrar un formulario muy sencillo que solicita información básicamente de los equipos de solucionadores que se quieran presentar. Y está la opción de cargar los archivos, que básicamente corresponde a los anexos que están dispuestos en la página web del reto para que puedan presentar su propuesta. Entonces, dejando claridad sobre cómo pueden participar en el reto de ciudad número 3, ahora sí vamos a proceder a el punto final de esta sesión, y es aprovechar el espacio primero para responder algunas preguntas que recibimos vía correo electrónico durante los últimos días, y posterior a que revisemos estas respuestas abriremos el espacio para que directamente desde la plataforma de preguntas y respuestas de Microsoft Teams ustedes puedan escribir las preguntas que tengan, y las podemos responder en vivo. Aquí también quiero agregar, pueden ir dejando las respuestas desde las preguntas desde ya, y luego podríamos ir mirando si ya quedaron resueltas con el pool de preguntas que vamos a ver. Adicional, el correo electrónico, los 2 correos electrónicos que están dispuestos en la página web, están ahí a disposición para que si surgen preguntas después de hoy las puedan hacer, y nosotros junto con el equipo del Laboratorio de Ciudad les estaríamos dando respuesta a esas preguntas directamente por correo electrónico. También les comento que en la página web dispuesta para el reto van a quedar todas estas respuestas a las preguntas que ya recibimos y a las que vamos a recibir hasta la fecha de postulación. Entonces, esta es la primera pregunta, es si se exige trabajo presencial en Bogotá o se permite modalidad remota. La respuesta es que se solicita la asistencia presencial a las sesiones de prototipado que se van a desarrollar durante la etapa 2 del reto, y durante la etapa 3 de implementación, ya con el solucionador ganador, se acordarán algunas sesiones presenciales y otras podrán ser remotas, que llevaremos a cabo entre el solucionador ganador, Tecnalia Colombia y la Secretaría Distrital de Planeación. La siguiente pregunta es, ¿qué cubre la subsanación? Bueno, resulta que dentro del cronograma de la etapa 1, en la que estamos en este momento, después de recibir o de esa fecha límite de recibir propuestas, tenemos un periodo de subsanación que permite a los equipos poder enviar documentos que de pronto no hayan enviado, como el RUT o certificados vencidos o documentación que esté incompleta. El propósito de esta subsanación es dar un tiempo para que los equipos solucionadores puedan garantizar la entrega de la documentación completa que se está exigiendo, pero es importante dejar claridad que durante este periodo de subsanación no se permiten cambios sobre el contenido técnico
estaría dentro del video que se está solicitando y el anexo 2 que está enfocado en la propuesta de solución. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la duración exacta y el formato del video de postulación? Bueno, de 3 a 5 minutos. Podemos ser un poco flexibles. Si se van a 6 minutos no hay ningún problema. Se solicita que ese video esté pues, cargado en YouTube como una URL o un video que no está disponible al público en general o no listado. Y como les comentaba hace un momento, el video, la idea es que contenga información sobre el equipo, el problema, la propuesta técnica que se está planteando, datos y cuál es el valor público que ustedes le estarían generando a la ciudad. La siguiente pregunta ¿es válido partir de un producto o plataforma ya existente y adaptarla? Entonces, la respuesta corta es que sí, es válido. Básicamente, los términos de referencia no prohíben reutilizar un producto propio. Lo único que se exige es que la solución final pues, sea basada en software de código abierto y que el solucionador ganador ceda los derechos patrimoniales de lo desarrollado durante el reto de ciudad número 3. Entonces, en el caso de que el uso de componentes preexistentes sea utilizado, pues aquí el tema es que sí es posible siempre y cuando no contradiga estas dos condiciones de ceder derechos patrimoniales o que sean basadas en software de código abierto. La siguiente pregunta es, ¿con quién se firma el contrato si resultamos ganadores? Entonces, es un contrato que se firma entre el solucionador ganador se suscribe el contrato con Tecnalia Colombia para desarrollar e implementar la solución durante la etapa 3. Básicamente, esto es el resultado de un convenio que se tiene firmado entre Fundación Tecnalia Colombia y la Secretaría Distrital de Planeación para que sea Tecnalia Colombia quien pueda articular como un aliado de la Secretaría en este proceso de contratación y de vinculación de un solucionador ganador. La siguiente pregunta es, en los términos de referencia se menciona el valor de 150 millones, pero no el esquema de desembolsos. ¿Podrían aclarar si habrá un anticipo o pagos parciales contra entregables durante la ejecución? Entonces, la respuesta es la siguiente. El esquema de desembolsos va a estar condicionado al cumplimiento de los entregables que se definan en ese plan de trabajo que vamos a acordar entre Tecnalia Colombia y el solucionador ganador a partir de la propuesta que resulte ganador. Y esas condiciones van a quedar formalizadas precisamente en el contrato por prestación de servicios que se va a suscribir posterior al anuncio del equipo ganador, es decir, posterior al 23 de febrero de 2026. La siguiente pregunta es, ¿los 150 millones incluyen costos de infraestructura en la nube durante la etapa 3 y el periodo de pruebas? ¿O la Secretaría Distrital de Planeación proveerá la infraestructura de despliegue, servidores, créditos de nube para el entorno de producción pruebas? Entonces, básicamente los recursos de 150 millones de pesos son asignados al solucionador ganador como ese incentivo para que puedan desarrollar la totalidad de la solución que ellos están presentando. Eso incluye tanto los costos directos como indirectos que requieran para su gestión. Es decir, que de esos recursos, el equipo solucionador tendrá que asumir costos de servidores o temas en la nube en caso de que lo vean necesario en la implementación de su propuesta. Pero por otra parte, durante la etapa 3, cuando el solucionador ganador empiece la implementación de su solución con la Secretaría Distrital de Planeación, pues la Secretaría va a disponer de un ambiente de pruebas, va a proveer un ambiente de pruebas para que se pueda hacer el despliegue y puedan recibir ese desarrollo de software. Básicamente ellos plantean que el software pues, se va a recibir sobre una plataforma on-premise de la entidad. La siguiente pregunta, ¿qué se entiende por producto mínimo viable en TRL5 en esta convocatoria? Bueno, el TRL es el nivel de madurez de la tecnología y hablar de un número 5, estos van del 1 al 9, corresponde básicamente a entender un sistema integrado que se valida en un entorno relevante muy cercano al real. Es básicamente un desarrollo que está en fase de prueba y ajuste, pero que permite tener interacción y pruebas con usuarios reales. No se trata de una solución que ya esté lista para sacar al público, porque
parte, y como lo mencionaba Gabriel hace un momento, parte de lo que se espera con este desarrollo y de tener una solución ganadora es que pueda ser dinámico y en la medida de lo posible ya la Secretaría Distrital de Planeación, al recibir este desarrollo, pueda hacer ajustes finales que permitan después sacarlo al público y poner a interactuar propietarios y moradores entre ellos y adicional acercarlo a inversionistas y empresarios que puedan estar interesados en estos procesos de reconversión. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el alcance mínimo funcional esperado en etapa 3? Entonces, bueno, en la etapa 3 este producto mínimo viable debe evolucionar de un prototipo a un sistema integrado y probado, incluyendo captura y gestión de información sobre predios, actores, condiciones de asociatividad, opciones de quedarse, opciones de irse. Está la simulación y comparación de escenarios posibles, integración con fuentes o sistemas funcionales que se consideren pertinentes, temas de visores, paneles o dashboard con diferentes vistas posibles, es decir, una vista para un posible inversionista, una vista distinta de la información para propietarios o moradores y que permita tener pruebas con usuarios reales. Adicional, pues espera también dar una capacitación y una transferencia de todo el conocimiento que está alrededor del desarrollo hacia las personas de la Secretaría Distrital de Planeación. La siguiente pregunta es, el numeral 7E de los términos de referencia menciona la cesión total de derechos patrimoniales. Si la cesión utiliza librerías o frameworks propios preexistentes como base, la cesión aplica solo sobre el código nuevo desarrollado específicamente para la SIDA o se exige entregar también el código fuente de nuestros componentes base. Entonces, básicamente, los términos de referencia indican que el solucionador ganador debe ceder a la Secretaría Distrital de Planeación todos los derechos patrimoniales de autor sobre el software y componentes que se desarrollen durante el marco del reto de ciudad número 3. Esto se haría de forma gratuita, de forma total, de forma gratuita, irrevocable, con alcance global, incluyendo pues algoritmos, diseños, librerías, bases de datos, código fuente, interfaz, etcétera, lo que se alcance a desarrollar en el marco del reto de ciudad número 3. Y en caso de que se utilicen librerías o frameworks preexistentes, por un lado, la solución pues, debería basarse en tecnologías de código abierto o open source, con licencias que permitan ese uso, la modificación, distribución y explotación sin restricciones por parte de la Secretaría Distrital de Planeación. Pero en caso de que obligatoriamente requiera el uso de componentes pues de su propiedad que sean indispensables para el desarrollo, se tendría que comprometer una licencia exclusiva para la Secretaría Distrital de Planeación que le permita precisamente hacer uso de estas librerías ya preexistentes y como de propiedad previa. Precisamente también de manera gratuita, irrevocable, no exclusiva, transferible y pues por el máximo plazo legal posible. La siguiente pregunta es, dado que se exige software de código abierto, ¿bajo qué licencia específica MIT, GPL, Apache espera la Secretaría que se publique el resultado final? Bueno, esto para asegurar la compatibilidad con librerías de texto que planeamos usar. El tipo de licencia que se requiere para el proyecto es Apache 2.0, ya confirmado directamente con el área de DTICS de la Secretaría de Planeación. ¿Qué tipos de datos mínimos debe manejar la solución? Entonces, pues como mínimo se deben manejar datos normativos, está información del POT, de pues, las zonas de influencia directa aeroportuaria, de las actuaciones estratégicas del distrito aeropuerto, tanto en Engativá como en Fontibón, usos del suelo, tratamientos urbanísticos. Y esta información, pues básicamente la vamos a compartir con las soluciones que resulten seleccionadas para participar durante la etapa 2. Lo vamos a estar revisando ya con detalle en las sesiones de prototipado y mentorías que vamos a llevar a cabo. Se espera también que maneje datos geográficos, predios, barrios, zonas, límites, equipamientos, infraestructura, parques, en fin, que pues, el componente geográfico correspondiente a la zona de influencia directa. Datos socioeconómicos y de moradores, por supuesto, entonces cuando estén
disponibles, dar cumplimiento también a la protección de datos personales, pero pues son datos socioeconómicos y demográficos, como edad, posiblemente identificaciones, cédula, etcétera. Y también se espera manejar datos inmobiliarios y logísticos para estructurar posibles escenarios de asociatividad y de inversión en el marco de este reto. Además, pues se espera que haya un almacenamiento estructurado con historial de escenarios, exportación y auditoría de supuestos. Digamos que esto está muy relacionado con el manejo de las bases de datos dentro del desarrollo que se quiera proponer. La siguiente pregunta es, para el visor geográfico y el simulador, la Secretaría Distrital de Planeación entregará la información predial normativa ya estructurada, limpia, o el alcance de contrato incluye la limpieza y normalización masiva de datos crudos. Bueno, entonces, para la ejecución de este proyecto, la Secretaría Distrital de Planeación va a disponer de unos servicios geográficos a través de un API REST de ArcGIS con la respectiva información estructurada, y esta información precisamente va a ser entregada durante las sesiones de prototipado que vamos a desarrollar durante la etapa 2. La siguiente pregunta es, ¿existen restricciones de seguridad informática específicas para el despliegue, VPNs obligatorias, servidores on-premise de la Secretaría Distrital de Planeación, que debamos considerar en la arquitectura, o se permite una arquitectura 100% cloud como Amazon Web Services, Azure, Google, pública? Entonces la respuesta es, se aclara que la solución de software debe entregarse sobre la plataforma on-premise de la Secretaría Distrital de Planeación. En los casos de que se requiera de permisos de acceso sobre puertos, asignaciones de VPNs y acceso a Internet de los servidores, estos deberían solicitarse debidamente sustentados para ser configurados en el firewall perimetral de la Secretaría Distrital de Planeación. La siguiente pregunta es, para la acreditación de experiencia de la persona jurídica, ¿es válido presentar contratos donde la empresa haya realizado consultoría técnica o gerencia de proyectos de ingeniería, aunque no sean exclusivamente de desarrollo de software, complementando con la hoja de vida del equipo técnico desarrollador? La respuesta, los términos de referencia exigen que las personas jurídicas presenten una carpeta comprimida con documentos que evidencien su experiencia y formación, como actas de liquidación, certificaciones, etc. Pero esto no, en los términos no se exige un tipo de experiencia contractual específico, por lo que estas certificaciones de consultoría técnica o gerencia de proyectos de ingeniería son válidas siempre que estén debidamente soportadas y acompañadas por las hojas de vida y o certificaciones del equipo que lo va a ejecutar o del equipo que ya lo ejecutó. Sin embargo, la pertinencia y naturaleza de la experiencia sí será valorada cualitativamente por el comité evaluador encargado de seleccionar las postulaciones que lleguen para pasar a la etapa número 2, en especial el del equipo solucionador, lo que puede influir, bueno, ahí en especial el del equipo solucionador, es que es una de las categorías que se encuentra descrita dentro de los términos de referencia. Entonces, haciendo referencia a ese criterio de selección, equipo solucionador, pues esto podría influir en la evaluación y la capacidad del equipo y la madurez de la solución para poder ser seleccionados como solucionadores. La siguiente pregunta es, de acuerdo con los términos de referencia publicados en la web, no es claro si los servidores públicos pueden participar. En este sentido, por favor aclarar si un servidor público puede o no participar en el reto de Ciudad 3. Bueno, la respuesta es que los servidores públicos en ejercicio no pueden participar en el reto de Ciudad 3 porque ello contraviene las prohibiciones constitucionales y legales sobre doble asignación del tesoro público y sobre celebrar contratos con entidades públicas o con privados que administren recursos públicos. Está en el artículo 127 de la Constitución. En este caso, un contrato con el equipo ganador, pues se va a considerar un pago de honorarios y por lo tanto sería una remuneración proveniente en última instancia del Tesoro Público. Esto configuraría una doble asignación incompatible con el empleo público, según los artículos 127 de la Constitución y el artículo 19 de la Ley 4 de 1992. Y por último, tenemos esta pregunta y es si existe algún tiempo máximo de ejecución del proyecto. La respuesta es que el reto de ciudad número 3
finaliza el 5 de junio del año 2026. Entonces, con esta pregunta, pues damos finalización a las preguntas que se recibieron por correo electrónico desde que salió al público la convocatoria a través de la página web de la Secretaría para ello. Y a continuación, pues dejamos abierto el espacio para que ustedes como asistentes puedan escribir dentro de la sección de preguntas y respuestas de Microsoft Teams algunas preguntas que tengan disponibles o que tengan frente a los términos de referencia o el reto de ciudad en general, aprovechando que desde nuestra parte nos acompañan pues personas del área de tecnología de la Secretaría Distrital de Planeación y personas precisamente del Laboratorio de Ciudad y personas vinculadas al programa de Bogotá Ciudad Aeropuerto, por si es necesario. Adelante, Gabriel, no sé si quieres complementar algo. No, José, más que complementar mientras tú dabas la explicación y mostrabas las respuestas a las preguntas que ya nos han llegado a través de correo, estaba haciendo un barrido, justamente las que nos han venido escribiendo acá en la caja de preguntas y respuestas. Entonces, voy a ir dando paso, de acuerdo a la temática, a cada uno de los dolientes de los que está acá, si es de planeación, si es de aeropuerto y demás. Entonces, la primera la voy a leer, la va a responder Santiago Carvajal, gerente del programa de Bogotá Ciudad Aeropuerto, y nos la pregunta Marco Antonio Pérez, si es: buenas tardes, la propuesta puede plantear ajustes normativos, incentivos o instrumentos de gestión del suelo, aun si estos no son de aplicación inmediata. Entonces, Santiago, te doy la palabra para que por favor nos puedas comentar. Y ahí para responderle al doctor Marco, es importante tener en cuenta que nosotros no estamos esperando que haya recomendaciones, ajustes a marcos normativos. La idea es que el reto de ciudad se piense con esas soluciones innovadoras a la luz del contexto jurídico, político y administrativo que tenemos hoy en Bogotá. Y pues que hay un andamiaje institucional importante que justamente se resume en el programa Bogotá Ciudad Aeropuerto y nuestras dos actuaciones estratégicas, y que esos serían tal vez los instrumentos con los cuales nosotros contamos actualmente. Muchas Esa sería la gracias. respuesta. ¿Quieres complementar algo? Muchas gracias, Santiago. Yo quisiera complementar Dale, esta Cintia. respuesta también agregando que tenemos igualmente la política de protección a moradores y otros instrumentos que es muy importante que tengamos también en cuenta en la solución, que ya son, pues que pertenecen, digamos, al marco normativo actual eh, y hacen énfasis en, sobre todo en la renovación urbana. Muchas gracias, Cintia, también del equipo de aeropuerto. Después vienen tres preguntas por parte de Gibor, de XTIC AI. Le voy a dar paso a Natalia Ramírez, acá del equipo del laboratorio, para que nos ayude con la respuesta a estas tres preguntas. Perfecto. Hola, buenas tardes. Entonces, con relación a la primera pregunta que dice las soluciones, en especial las que al usar AI usan servicios de nube, API que puede generar, puede consumir tokens y demás cosas que generan costos operativos, eso cómo se piensa en este reto. La solución tech, ¿cómo lo contempla? Nosotros en este momento no hemos dispuesto características específicas, digamos que sumamente cerradas para las soluciones, y justamente lo que esperamos es que los solucionadores pues que participen de la etapa de prototipado puedan hacer una propuesta en la cual contemplen justo eso. Dentro del último documento se hace preguntas sobre los costos operativos o de mantenimiento que tengan, y ya con base en esa propuesta que tenga, la Secretaría verificará de acuerdo con la capacidad pues que tenga en ese momento de generar esa sostenibilidad, la viabilidad de tenerla o no, de seleccionarla o no, pues porque es un criterio que tenemos que tomar en cuenta, la capacidad de asumir esos costos adicionales que ven. Con relación a la segunda pregunta que dice los tiempos de desarrollo, veo que son un mes. ¿La solución debe ser operativa en un mes de desarrollo o solo un prototipo? Es decir, ¿cuál es la expectativa del nivel de desarrollo y mantenimiento de la solución creada?
Dentro del documento de cronograma que bien estaba mostrando hace un rato José, se ve que la etapa número 3 de implementación de la solución contempla el desarrollo de la solución desde el 24 de febrero hasta el 7 de abril, pero posteriormente la integración de esa solución y digamos que todo el proceso hasta que llegue a la versión final del prototipo va hasta el 29 de mayo. Eso quiere decir que el desarrollo no contempla únicamente un mes. Muchas gracias ahí por proyectarla. Es la parte final. Nuestra expectativa es que el prototipo cumpla con las condiciones que estaba señalando ahorita José, hasta un nivel de desarrollo de TRL5 que nos permita probar el prototipo en condiciones de laboratorio. Ese es el objetivo y el alcance de la solución que se espera. Por último, tenemos todas las soluciones tecnológicas, por simples que sean, requieren un mantenimiento. Si no hay posibilidad de explotar a largo plazo el software, ¿cuál es el incentivo para que una startup se mantenga en el proceso a largo plazo del mejoramiento y mantenimiento de la aplicación? Bueno, acá voy a dar respuesta. En caso de que de pronto desde el área jurídica del laboratorio consideren complementarme, por favor, también lo hacen saber. La cesión de derechos que se considera de la solución resultante es una cesión de derechos patrimoniales no exclusiva, que es lo que buscamos, obtener un prototipo de solución que posteriormente podamos escalar desde la Secretaría Distrital de Planeación, justamente para evaluar posibilidades de ampliación del mismo, pero lo que también esperamos es que ustedes como solucionadores participantes puedan continuar haciendo uso del código, obviamente realizando los cambios que se consideren y sin utilizar la información de la Secretaría para generar explotación comercial de ese prototipo. Es decir, que esa sesión no exclusiva implica que nosotros la vamos a poder utilizar, pero también ustedes solucionadores tendrán esos derechos para permitir justo que pueda haber un beneficio para ambas partes. Ese es justo el objetivo de las estrategias GovTech y es permitirle al Estado obtener beneficios, pero también a las empresas participantes que puedan con ese, entre comillas, impulso que se genera a partir del proceso, desarrollar soluciones que les sean comercialmente viables y que puedan gestionar con otros posibles clientes. Eso es todas esas preguntas. Perfecto, Muchas Natalia, muchas gracias, gracias. Natalia. Va. Listo, gracias. Entonces, acá viene otra pregunta de parte de Freddy Rincón, que dice Open Source versus ARGIS, criterio de elegibilidad. ¿Podrían aclararnos si el requisito de que la solución esté basada en tecnología open source se refiere principalmente al desarrollo del aplicativo frontend y backend, pudiendo integrarse con el componente GIS institucional en ARGIS, o si la expectativa es que toda la solución, incluido el componente GIS, sea completamente open source? Entonces, esta me va a permitir responderla yo. Acá se debería permitir usar ARGIS porque se debe integrar con los demás componentes que tiene la Secretaría Distrital de Planeación. El código abierto sí puede ser en el lenguaje que usen, por ejemplo Python, que ahora es ahora lo nativo, pero en resumen, si el software propietario que se proponga se integra con la plataforma tecnológica del SDP, pues se permitiría sin ningún problema. De igual Sí, forma, Gabriel. estas preguntas, dale, José. No, solamente complementar tu respuesta, precisamente que la Secretaría Distrital de Planeación pues tiene dentro de sus herramientas en el área de tecnología de la información, pues toda una suite de ARGIS, entonces se tendría que validar con la solución que lo que están presentando pues precisamente sea compatible con estas herramientas y precisamente como mencionaba Natalia, es una propuesta de solución al reto. Hay que validar esos temas durante las sesiones de prototipado y al final con el equipo que resulte ganador, pues se terminarán de hacer las validaciones pertinentes lo referente a ARGIS. ¿Listo? Es básicamente eso. Gracias, José. Complementar la respuesta. Gibor de XTKI escribió, tengo otras preguntas
con respecto al on-premise, pero me gustaría poderlas comunicar en voz. No sé, José, si hay manera de darle paso al micrófono con Gibor. Sí, dame un segundo. Aquí vemos, Gibor, acabamos de permitir el micrófono. Ya es cuestión de que Hola, hola, ¿cómo abras el están? micrófono. ¿Me escuchan ahí? Sí, Listo ahí. perfecto. Sí, Sí, Gibor. perfecto. Listo, Adelante. gracias. Digamos que tenía dudas con el on-premise porque por lo general las startups desarrollamos como toda esta suerte de aplicaciones como usando servicios como GCP o AWS y después digamos que trasladar esa infraestructura a infraestructuras on-premise de las instituciones puede ser un proceso muy riesgoso para nosotros en el sentido de que depende de una infraestructura que no conocemos y además termina dependiendo no de la capacidad del equipo de la startup, sino de la capacidad del equipo de las instituciones y la disponibilidad de su tiempo, por lo cual el on-premise termina siendo como muchas veces un no-go en muchas negociaciones, por ejemplo en high-tech, como NIA y todas estas vainas. Entonces ahí, como, o sea, no entiendo si el on-premise es porque ustedes como que tienen sus propios servidores y sus cosas, o es que ustedes también tienen nubes, porque yo sé que la Secretaría tiene sus contratos con Google y con Amazon y toda esta vaina. Entonces quería entender cómo el alcance de ese on-premise, dado que si es on-premise como tradicional en servidores locales, eso es un riesgo muy alto en el contrato para startups de tecnología como nosotros. Gracias, Gibor. La pregunta, acá le voy a dar paso a Lina, que es la directora de TICS de acá de la Secretaría de Planeación, para que nos ayude justamente con esa respuesta. Gracias, Gabriel. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, Sí, ahí te te vimos. escuchamos. Ok, perdón, gracias. Bueno, sí, en este caso la Secretaría Distrital de Planeación cuenta con una plataforma que se encuentra en este momento en on-premise. Digamos, parte de toda la infraestructura que tenemos está soportando precisamente los servicios GIS. Entonces, por esa razón es importante que tengamos un nivel de integración necesario para aprovechar esta infraestructura y esta plataforma que ya existe en la Secretaría. Como el propósito es poder usar el prototipo, así sea en un ambiente de pruebas, pero sí que emule mucho lo productivo, pues sí necesitaríamos de alguna forma poder integrar esos componentes que se encuentran hoy en día en on-premise. Nosotros tenemos nubes, pero están dedicados más a otros proyectos que tiene la Secretaría, pero pues tendríamos que eventualmente revisar cómo se propone la propuesta, o sea, cómo se hace la propuesta de solución de parte del solucionador y ver qué tan viable es poder tener todos los componentes en cloud. Muchas Perfecto. gracias, Lina, por la respuesta. Y dale, José. Complemento esa respuesta con lo siguiente, y es que precisamente durante esas sesiones de prototipado, los equipos van a poder conversar directamente con el equipo de tecnología de la Secretaría Distrital de Planeación y se abrirá el espacio para validar ese tipo de interacciones y de compatibilidades para que pues ya al momento en que vayan a presentar la solución final, después durante la etapa 2, pues tengamos un camino adelantado en ese sentido. Entonces es precisamente el espacio de sesiones de prototipado está dispuesto para avanzar un poco más sobre estos temas. Súper. Muchas gracias, José, por complementar la respuesta. Luego Ricardo Rosero nos pedía publicar nuevamente la URL del Lab DC para el reto. Ahí José y Natalia dispusieron en respuesta el link. Una vez más, sdp.gov.co, en la sección de Laboratorio Ciudad encuentran justamente el reto 3. Ahí la página que está mostrando justamente José en este momento. Y finalmente, Freddy Rincón nos pregunta, para dimensionar adecuadamente el equipo y el alcance, ¿podrían confirmarnos si el reto se orienta principalmente a un desarrollo técnico o implementación del producto mínimo viable, o si además se espera un componente consultivo que incluya la formulación y entrega de insumos de contenido como escenarios de asociación entre actores, variables de influencia sociales, normativas, económicas de referencia y en general alternativas, ofertas de valor,
orientadas a moradores residentes y o empresarios para facilitar su vinculación. Acá voy a responder esta pregunta. Freddy, si bien el reto está muy enfocado al desarrollo técnico de una solución tecnológica, como lo veíamos y lo explicábamos, parte de la solución es el catálogo. Acá nosotros no esperamos que ustedes arranquen de ceros con la generación de escenarios de asociación entre actores, porque igual hay una norma base que viene del Plan de Ordenamiento Territorial, de la formulación de los distintos instrumentos que hacen parte también del Plan de Ordenamiento y que tienen una normativa que permite unas cosas y no permite otras en términos de asociación, de englobes, de los lotes y demás. Y ya hay una base y dentro de los insumos que se les va a entregar justamente a los solucionadores son, y se les explicará también en las sesiones de prototipado, son esas opciones de asociatividad, por ejemplo, de englobes que se pueden dar entre los distintos elementos del territorio. Sin embargo, nosotros, también lo comentábamos en toda esta explicación, no tenemos la totalidad de la información en este momento, las preferencias de todos los moradores, y esto va a terminar siendo un catálogo dinámico que se debe poder nutrir a medida que va apareciendo mucha más información. Entonces, como esto llega a un nivel de desarrollo de TRL5, de ambientes de prueba, y ustedes lo van a ver muy bien detallado en la ficha reto, en el documento de la ficha reto. Lo que sí se espera es que podamos tener unos datasets de prueba que respondan a esto, pero además que la solución, a medida que se le va incorporando más información cuando se va probando, pues pueda ir disponiendo y también analizando en el back las posibilidades que tienen cada uno de estos actores y cada uno también de estos elementos, si hablamos por ejemplo de los lotes de la ciudad. Un ejemplo muy rápido para que nos quede acá en el radar es que si el día de hoy nosotros tenemos la información de un lote específico donde sabemos que la preferencia del morador es quedarse ahí y construir, pero no tenemos más información del entorno, las posibilidades en el catálogo serán unas, pero si el día de mañana llega el vecino de al lado y tenemos la información y aparece que también tiene una disposición de construir y de asociarse, pues seguramente se le activarán otro tipo de alternativas en el catálogo a ese primer usuario, donde aparecerá justamente la asociatividad, por ejemplo. Entonces, no esperamos que ustedes tengan que llegar a aprenderse la norma urbana de Bogotá ni a ser expertos en lo que implica el plan de ordenamiento territorial. Para eso ya hay unas bases preestablecidas, pero lo que sí esperamos es que la solución pueda darnos una primera versión de ese catálogo, no montándolo de cero, sino con las posibilidades existentes por el territorio y por la norma, de acuerdo a la información de los moradores y a lo que permita el territorio. Creo que no hay ninguna pregunta adicional. Esto también lo nombraba ahorita José. A todas estas preguntas nosotros les vamos a dar respuesta por escrito y las vamos a publicar con el mayor detalle, así como estamos viendo estas otras preguntas y respuestas para que queden dispuestas en la página. Y José, no sé si tengas algo adicional para cerrar. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Pues antes que nada agradecerle a todos los asistentes por participar en esta sesión. Como decía Gabriel, en la página del reto vamos a poner un documento en PDF con todas estas preguntas que vimos hoy para que ustedes también puedan tener acceso. Y en caso de que tengan otras preguntas, surjan preguntas en los próximos días, las pueden enviar a los correos que se encuentran en la parte de abajo de la página del reto y las vamos a estar respondiendo directamente por correo electrónico y a medida que vayan llegando, también las iremos publicando en la página oficial del reto para que todos puedan tener acceso tanto a las preguntas como a las respuestas. Entonces, bueno, eso sería todo durante la sesión de hoy. De nuevo, muchas gracias a todos por su asistencia y quedamos muy atentos de que se pongan en contacto con nosotros vía correo electrónico para continuar y acompañarlos en este proceso de vinculación al reto de ciudad número 3, ciudad aeroportuaria. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Buenas noches ya.